Bueno, lo que me preocupa un poco de este video es cómo voy a hacer para que sea corto. Este es probablemente uno de los temas más fascinantes para mí. Me declaro fan de Don Quijote. Siempre digo que los fanatismos no son buenos, pero la verdad es que me encanta Don Quijote en casi todos sus aspectos. Y todo lo que posiblemente aún no he descubierto, porque creo que es uno de esos personajes y uno de esos libros que sigues descubriendo y redescubriendo. El hecho es que hoy día del libro y día del idioma español no podemos dejar de hablar de Don Quijote de la Mancha. Y es que se trata del primer libro más leído de toda la historia de la humanidad, apartando libros religiosos. Es decir, esta es una posición que le llega después de la Biblia. Después de la Biblia es el más leído, el más vendido, el más editado, el más traducido, el más publicado, el más. Don Quijote de la Mancha. Importante mencionar que tiene dos partes. La primera parte fue escrita en 1605 y era el hidalgo Don Quijote, el ingenioso hidalgo, como está aquí de hecho. Aquí lo podemos ver en su carátula original. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda parte fue escrita 10 años después, de hecho un año antes de la muerte de Cervantes. Y este era el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Esas son las dos partes, parte uno y parte 2. Aquí los tengo. Esta es la versión miniatura del libro que yo tengo. Esto fue hecho por Lupita, la excursionista. En este libro, bueno, hay dos personajes principales, probablemente tres. Por supuesto, mi favorito, mi adorado, Don Quijote o Alonso Quijano, que, bueno, es el personaje principal, es un hidalgo, es muy delgado, ya una persona mayor, que, bueno, de alguna manera entre comillas, se vuelve loco por leer muchos libros de caballería. Yo iría más allá, yo no creo que se vuelve loco realmente. Creo que está tratando de dejar mensajes que muchos no entienden. Por supuesto, Sancho de la Panza, Sancho Panza, eh, que es su escudero, su fiel escudero, y que es más realista. Y Dulcinea del Toboso, que no puede faltar. Dulcinea del Toboso es la mujer ideal o el ideal de mujer de Don Quijote de la Mancha. Eso en términos muy generales, porque podríamos hablar, incluso hay libros de solo mujeres de Don Quijote de la Mancha. Además de esto, bueno, para mí es importante mencionar que es una trama que se debate un poco entre el idealismo y el realismo, pero para mí creo que uno de los mensajes principales son los que deja Don Quijote como aparente loco, porque resulta que además de ser la primera novela moderna de la historia y que rompía con los esquemas tradicionales de la literatura, de ahí, por cierto, la guerra entre Cervantes y Lope de Vega, pero eso será objeto de otro video. Yo no sé si era Lope de Vega el que tenía el conflicto con Cervantes o al revés, o al final terminó siendo mutuo. Pero finalmente Cervantes era una persona que no cumplía con esas normas de escritura y de literatura como se conocían en la época. Él, en vez de solo orientarse en las acciones de los personajes, se orientó en la psicología de los personajes. Y yo creo que eso es muy valioso. Y ya para cerrar, porque creo que va a ser muy difícil que yo pare, solamente quiero dejarlos con un pedacito del resumen, mejor dicho, micro resumen del personaje de mi adorado Don Quijote. El Quijote es en espíritu rebelde y justiciero, que intenta hacer del mundo un lugar mejor para vivir, aun a costa de sí mismo. Es en suma la gesta de un verdadero hombre libre.